Estamos en vivo y en directo por Agofa TV y por supuesto por Radio del Plata Rosario, por Radio de Noticias en Santa Fe y FM Oxígeno de Suardi, que nos está tomando también en vivo. Está para charlar con nosotros ya en nuestros estudios. Le vamos a dar la bienvenida a Nire Roldán, de Concejalía Popular y Frente de Inquilinos Nacional. Nire, bienvenido. Qué gusto estar con ustedes acá, un placer. Gracias por la invitación y hermoso el estudio. Gracias. Bueno, el gusto nuestro, por supuesto, de recibirte. La pregunta del millón que nos hacemos todos, ¿está suspendida la ley de alquileres o no está suspendida? No, de ningún modo está suspendida ni se podría suspender. Sería inconstitucional suspenderla. Lo que existe claramente es un lobby muy fuerte de los corredores inmobiliarios de Capital Federal, que han generado muchísimos problemas, y bueno, y que el presidente y el ministro Massa, en unas desafortunadas declaraciones, han generado este desastre que hoy tienen a más de 3 millones de inquilinos en incertidumbre. Yo, la verdad que la semana pasada, fin de la semana pasada, hablaba con gente, con algunos amigos, decíamos, lo dijo el presidente y lo dijo el ministro de Economía. En realidad no lo dijeron, en realidad todos dicen que es una filtración. Por supuesto que estas filtraciones en temas tan trascendentes en la Argentina es difícil que sucedan, ¿no? Evidentemente estuvieron discutiendo, hay un problema con el alquiler, hay un problema con la vigencia o no vigencia de la ley. ¿Por qué? Porque desde que se sancionó en el 2020 que las corporaciones inmobiliarias de Capital Federal, principalmente del Gran Buenos Aires, incumplen la ley. Por supuesto se le pegan en Rosario, en Córdoba, en distintos lugares del país, aquellos que aquí los corredores inmobiliarios dicen los ilegales, entonces hacen contratos de alquiler sin establecer el articulado de la ley. Cuando hablamos de eso hay que decir, hacen contratos por menos de 3 años o hacen contratos con determinadas cláusulas que no corresponden, no hacen cumplir el régimen de garantías. Es bueno preguntarle al oyente inquilino si alguna vez fue a una inmobiliaria y le dijeron, ¿cuáles son tus 2 opciones de garantía para alquilar para tener un contrato de alquiler? Pregúntense ustedes. No existe eso. La ley dice eso. La ley dice que el inquilino viene y dice, yo tengo acá un recibo de sueldo de X monto de peso y tengo acá una caución cooperativa de alquiler que me da las empresas que conocemos, cooperativas tan importantes y buenas. No las aceptan, o sea, las exigencias las impone el mercado inmobiliario. Bueno, esto en algunos lugares del país es más duro que en otros. Existe, claro, un problema económico gigantesco que hace que el indicador, que esto también es bueno aclarárselo a la gente, porque los que somos de las organizaciones de inquilinos hablamos, parece en el desierto, muchas cosas. Hace más de 26 años que peleamos por esta ley de alquileres. Se debatió muchísimo, se debatió en las 2 cámaras. Tuvo sanción, media sanción en senadores primero, después perdió el estado parlamentario, no salió en diputado, después tuvo media sanción en Cámara de Diputados, la tuvo todo el mandato de Macri sin sacarnos la ley, los 4 años, se sancionó en plena pandemia con una distorsión del mercado gigantesco, pero en el articulado de ley, lo más polémico para mí de la ley, que es esto que sí no nos gusta a los inquilinos y no le gusta al propietario, como les gusta decir a los corredores inmobiliarios, es ese punto del indicador. Claro, a vos te aumenta 95% el alquiler, si sos inquilino es una barbaridad. Ahora hay que decirle que la inflación es del casi 110%, la que conocemos formal. La real quizás sea un poquitito más. Entonces estamos hablando que la ley de alquileres, así como en ese punto es mala, porque la modificación en la legislación la impuso el diputado Lipovetsky del PRO, con la presión de las corporaciones inmobiliarias de Capital Federal, hicieron modificar. Nosotros decíamos que el ajuste debería ser por el salario de los trabajadores. El acuerdo en paritario, según RIPTE, que es un indicador que ofrece el Estado Nacional, que sería siempre el mismo, tampoco es lo ideal, porque lo ideal sería que nunca supere un 25% del salario. Tener una cuestión fija, como era en algún momento. Como en algún momento fue. Nosotros hablamos de un indicador, entendemos que estamos viviendo momentos inflacionarios difíciles, pero la indexación es muy mala para los contratos y ha traído siempre problemas en la historia argentina. Yo recuerdo, era ayudante de cátedra del doctor Pedrito Volkovich, un famoso abogado civilista,
uno de los creadores de lo que se llamó el Congreso Nacional de Derecho Civil de la República Argentina. Él es el mentor o uno de los mentores principales de lo que fue aquella ley de alquileres de Alfonsín, que fue la que tardamos 26 años en modificar algunas cosas, porque, claro, la inflación y los conflictos habían cambiado todo. Cuando hablábamos con él decía, ojo con la indexación, nunca pegues los contratos a la indexación. Te van a querer usar dólar, pegarlo al dólar, te van a querer pegar uva, te van a querer buscar una trampa, y vos así lo que estás haciendo es poner un tema que es un derecho a la vivienda, es un derecho constitucional, mezclado con algo que es comercial, que es la indexación, que son los números, los fríos números de la economía. Siempre perjudican al derecho a la vivienda. Claro, desde el año 1986 a la fecha cambió mucho la realidad económica del país. Claramente hemos ido en caída, no se construyeron los inmuebles que siempre se soñó. Cada vez que hay un presidente, cada vez que hay una campaña nacional, te dicen vamos a construir vivienda porque es lo que hace falta. Nunca hay política pública de vivienda, es uno de los problemas estructurales. Pero también la conformación de un mercado inmobiliario demasiado especulativo como hay en Argentina, que está atado al valor dólar desde la dictadura militar, desde aquel famoso... Muchos de ustedes son jóvenes, pero de aquel famoso 16 de julio de 1976, Martínez Dios hizo que en el mercado de la vivienda derogó la ley vieja y lo que puso a disposición es que vos podés usar el dólar para el valor de los inmuebles. Entonces hoy nosotros tenemos aquí el absurdo de que uno va a reuniones hoy con desarrolladores inmobiliarios y te dice que es más económico construir en Miami que construir en la Argentina. Sí. Y que van a poner sus dineros de ahorro, ahora que ya hicieron una torta de dinero, lo llevan a construir a otros lugares, a Montevideo, a San Pablo, a Miami, a distintos lugares del mundo. Es muy preocupante lo que pasa, porque se les permite cada 4 años blanqueo de capitales, o blanqueo de capitales deberían venir a construir vivienda para los sectores medios, y se construye solo para los sectores altos, en algo que se llama extractivismo urbano, que hay que empezar a analizarlo, porque nuestros países latinoamericanos están soportando ese problema, que encima con esto, con las plataformas, cada vez es más grave. Lo que está pasando hoy en Buenos Aires es severo. Se alquila mucho más que acá con plataformas porque es una ciudad un poco más turística, entonces hay una expulsión de los sectores populares a las periferias de la ciudad. Nire, justamente esto que nos contaba, y voy por algunas repreguntas. Hay un tema que cada vez que se habla con algún inquilino lo cuenta, lo dice. Lo hemos charlado también con Sebastián Artola, que es de otra agrupación de inquilinos. Compañero, que es el tema de dónde reclamar. No hay un lugar donde uno, más allá que están ustedes, que son la voz de los inquilinos, y bien que están. La Concejalía Popular hace un montón de años, pero ¿cuántos podemos atender? Pero no hay un organismo. 50 por semana. Claro, pero no están esos organismos oficiales también para decir, bueno, sí, ¿por qué no se controlan? Y la Defensoría del Pueblo es como que tampoco aborda. No los atiende. No los atiende. Ahí la defensa. Nosotros, yo fui concejal de la ciudad y fui autor de una ordenanza que era crear lo que se llama Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda Digna. No se creó como nosotros queríamos, se terminó haciendo dentro de la Oficina de Defensa del Consumidor una dependencia que se llama Consejo Asesor de la Defensa Digna y del Alquiler. Funciona muy bien, yo te diría que es el organismo que mejor funciona, pero es insuficiente porque el Estado municipal no lo dota, ahí está Ariel Doracio, no lo dota de absolutamente ningún tipo de recursos. Estamos atendiendo a la gente allí, rebalsan. 7 de cada 10 personas que van a hablar por un problema de alquiler dicen que le violentan, no se cumple la ley de alquileres, claro. Por ejemplo, es un dato muy estadístico para analizar. Y no hay una herramienta que debería ser para nosotros la llamamos Servicio Público del Alquiler, los chicos de Ciudad Futura le dicen Inmobiliaria Pública, los compañeros como Sebastián Artola hablan de la Defensoría del Inquilino. Bueno, ese tipo, cualquier herramienta son valiosas y creo que hay que crear herramientas que atiendan la problemática social tan importante, porque no va a haber una solución habitacional para millones de inquilinos rápidamente. O sea,
todo el mundo dice la solución sería que no tengan que alquilar y que sean propietarios, pero no hay que ser ilusos. Se construyen, el Estado Nacional celebra, vienen a inaugurar obras y qué sé yo, y hacen 34.000 inmuebles por año. Estamos hablando de un déficit habitacional de 3 millones de inmuebles. Quiere decir que no va a pasar ahora. Yo te diría a vos que sos joven, no te hagas problema. Dentro de 50 años posiblemente tengas una casa y salís sorteada, paga. O sea, el Estado no tiene que hacer una política revolucionaria de construcción de inmuebles. Para eso hay que evitar esto que se llama, para nuestro entender, lo de lo que hay en el mercado, porque también es lindo decir, no hay un problema de inmuebles físicos en la República Argentina. Hay un problema de concentración de esos inmuebles. Claro. Hay mucha gente que utiliza esos inmuebles para otra cosa, para especulación inmobiliaria. Nosotros deberíamos democratizar el acceso a la vivienda en alquiler de muchísima gente mediante herramientas como vivienda pública en alquiler, aquel que tiene un inmueble ocioso, en lugar de cobrarle un impuesto. Nosotros, ahí están las diferencias con las organizaciones, nosotros pensamos que eso es inocuo. Si vos le decís a alguien que tiene 6.000 inmuebles, que va a tener que pagar 3 TGI, se te burla en la cara, no los paga como ese señor que tiene dinero y un Mercedes-Benz y cruza los semáforos en rojo. No le interesa cumplir. Entonces lo que hace es paga esa boletita que tiene que pagar. Si lo hiciera, eso pasa en el mundo. Nosotros creemos que el Estado provincial y municipal y nacional deberían crear un sistema donde cuando se detecta fehacientemente que hay un inmueble ocioso, lo ponen a alquiler el Estado por 3 años. Si a los 3 años, cuando lo devolvemos, la persona reincide, como en Londres, no hay ninguna utopía marxista. En Londres hoy, si vos haces eso, tenés pena de prisión. Te comes ese propietario especulador, tiene 6 años de prisión. En Alemania... ¿Cuánto tiempo debería estar ocioso según el proyecto, la iniciativa? Para nosotros, sí. Si está más de 3 años ocioso, ese inmueble lo tiene que poner el Estado en alquiler. Y si lo pone en venta, establecer los mecanismos para que lo pone en venta, tiene que ver con la planificación estratégica de las ciudades. No puede ser que toda la gente diga que vive de rentas. O sea, yo estoy de acuerdo con que aquel pequeño y mediano comerciante ahorró su dinero con la verdulería, con la tienda, con lo que tenía y compró un inmueble y lo pone en alquiler, hace un complemento para su jubilación. Aquel jubilado, esa gente, yo entiendo eso lo acompaño. Bueno, segmentemos hasta los que tienen 2, 3 inmuebles, determinada modalidad jurídica, y si es más, condenemos, castiguemos y tengamos poder de policía. Pero también no hay que ser iluso, porque vivimos en la Argentina, hay una ley nacional de alquileres y no la cumplen. O sea, imagínate vos si vamos con política. O sea, acá el problema del alquiler, como dicen todos, habría que decirle a Massa y al presidente de la República, el problema es el alquiler, es una especulación galopante que tiene que ver con cómo se configuró la oligarquía argentina en la época de Roca, y tenemos esto, donde hay señores que entienden que hay que especular por encima de generar dinero para la producción. Por eso los ahorros de la soja de Venado Tuerto, de Casilda, de Cañada de Gómez, vienen y lo ponen, hacen un edificio vacío acá en Rosario. Nire, bueno, ya seguramente quizás Ariadna vaya a tener alguna pregunta, le voy a también dar lugar, pero... tengo una sensación que la quiero compartir con vos, una persona de muchos años en el mundo de la política, de las instituciones, y sobre todo abordando este tema y del lado de la gente. Y tiene que ver con que cada 4 años que se viene esta época electoral, resurge esta cuestión. Pero después, durante 4 años, el que está en el Ejecutivo, tanto lo decías recién, municipal o provincial, prácticamente nada. Vos sabés que yo, cuando salió este tema ahora, en la forma que salió, pues yo entiendo el gobierno nacional, se encuentra con un problema de cuello de botella terrible porque pelea contra un poder muy fuerte que es el de los negocios inmobiliarios, porque ¿qué hay detrás? ¿Quiénes son? Bueno, los que usan los valijeros de la soja, que se llama, que venden cereal en negro, ponen la guita en ladrillo y arman lo que arman. Los del narcotraficante, que tienen dinero, ponen la guita en negro ahí. La medicina ilegal hace lo mismo. Los usureros blanquean el dinero, se agarran, se atalonan en inmuebles, como dicen algunos de ellos. Los he entrevistado, he hablado, me he reunido con actores de este tipo y dicen esas cosas. Uno dice, ¿por qué no lo ponen en algo productivo? ¿Por qué no lo ponen en construir silos
en la región? ¿Por qué no lo La ponen fábrica, la el industria. agroalimento, en la industria, en la metalmecánica? ¿Por qué no hacen algo para ganar más dinero? No, lo hacen en términos especulativos, entonces toda la gente vive de esa renta. Doloroso. Pero vos me preguntás si aparece cada 4 años. Creo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas, claramente. No creo que tenga otra lectura que, digamos, le echan la culpa a Massa de la filtración. ¿Qué pensó Massa? Que con esto acá hay millones de personas que alquilan, que hoy te mostraría el teléfono, todo el tiempo la gente llamando por los problemas, cómo va a venir el contrato de alquiler, le va a venir más caro, menos caro, qué vamos a hacer. Acá en Buenos Aires aparecen los delincuentes, porque cuando pasa esto está la gente que hace fraudes. Me tocó acompañar personalmente personas del extranjero que vinieron a la Argentina porque tienen hijos que estudian, a ver si alquilaban, qué sé yo, recomendados, y esas personas fueron estafadas por las plataformas virtuales que trabajan en este tema, que son extranjeras, hay que decirle a la gente. O sea, no te pongas la camiseta de Messi, el número 10, y canté por los soldados de Malvinas, porque vos todo el tiempo estás trabajando con el extranjero, con las plataformas internacionales que se llevan la guita de tu país y hacen que los jubilados no cobren, hacen que la gente no tenga trabajo. Yo sí creo que aparece cada 4 años, empiezan las campañas, todo el mundo a hacer campaña. Creo que el problema de nosotros, de las organizaciones de inquilinos, habíamos estado mucho tiempo hasta que consolidamos una unidad que nos permitió sacar una ley nacional de alquileres, le doblamos el brazo al mercado inmobiliario en aquel momento. En el medio hubo algunas traiciones, sin duda, pero pasó eso. Bueno, con sus defectos de la ley, pero con lo sus lograron. defectos conseguimos un escalón, qué sé yo, que diga en la ley que las expensas extraordinarias la paga el propietario, que lo diga y no te la cobren, mínimamente, que sea cada 3 años y no cada 2 años. Son avances gigantescos, que lo de la garantía para nosotros era sustancial. El problema de un contrato de alquiler es la garantía. ¿Quién no lo sabe? Que tenés que alquilar y empezás a rezar, ya no está mal, tío, el primo, que tranquilamente te salen de garantía, no porque sean mala gente, sino porque hay problemas de laburo y es difícil después hacerse cargo del muerto del alquiler. Todas esas cosas son reales, son problemas de la economía. Hace falta política pública muy fuerte, como vos bien decís, hace falta que no usen para politiquería barata el tema del alquiler. Macri hizo la campaña en el 2014-2015 diciendo: alquilás, te vas a dejar de alquilar, vas a ser propietario. Todo el país, como las que ahora ves de la Reta, que las bueno, vinieron los UBA ahí. Claro, y vinieron el tipo lo tiró en todo el país, en Jujuy, en Tucumán, la gente decía: yo soy inquilino. O sea, la soncera inmobiliaria es tan grande, tanto que estamos haciendo un libro que se va a llamar Las 1001 sonceras inmobiliarias. Pensábamos que eran 100 las sonceras inmobiliarias. Vamos a escribir un libro que se llama Las 1001, porque no nos alcanza la cantidad de cosas, la estupidez que uno tiene que escuchar. Escuchar a gente, le hacen creer, le dicen a los inquilinos que le conviene que le ajusten cada 3, cada 4 meses, ¿no? La verdad es insólito. O sea, ¿cómo? Que te aumenten más rápido, a vos te va a hacer bien, que pagues en vez de 80, 125 te va a servir, va a bajar el precio del alquiler. ¿Cuándo bajó el precio del alquiler en Argentina? O sea, todas estas sonceras inmobiliarias hay que taparlas con una cultura democrática, con dirigentes políticos que dejen de joder con usar esto para la campaña. No hacen falta los candidatos de estas cosas, hacen falta defender causas y derechos. Yo que he militado casi 30 años de mi vida en esta causa, entiendo que me molestan cuando aparecen los que son truchos en esta pelea. Me molesta, pero no me voy a pelear con el compañero que denuncia esto. Bien. Te quiero preguntar por lo siguiente, volviendo al tema Massa, y ya damos vuelta a la página y te hago un par de consultas de otro tema. Puede ser de que esto que en definitiva se dijo pero no se dijo en puerta para adentro pero no se desmintió tampoco, puede ser de que ponga en debate una nueva ley de alquileres, que pues se pueda poner en futuro hoy en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Legislación General, hay un montón de proyectos de ley dando vuelta, de los cuales tiene mayoría, despacho, una modificación que tiene algunas cosas, muchas que a nosotros nos parecen bien y algunas que son las viejas sonceras de siempre, darle dinero. Nombrame las dos, diferenciame las dos. Bueno, ¿qué es lo que les parece a ustedes que estaría bien? Una es la de los corredores inmobiliarios de Capital Federal centralmente, digo eso porque son distintos. Yo quiero ser honesto con la gente de acá. Uno va, yo me peleé toda mi vida con los corredores inmobiliarios de acá, pero son mejores que los de Capital Federal, centralmente. Después hay en otros lugares también.
las modificaciones que proponen ellos es suspender, pasar de 3 años a 1 año. Dice un proyecto de ley, otro dice a 2 años, a volver al tiempo, el ajuste de acuerdo a un indicador de costo de vida. O sea, el ajuste de acuerdo a lo que aumenta la inflación, nada de salario. Claro. Nosotros decimos que hay que agarrarlo con algo. Ellos plantean eso. Plantean, además de todo eso, que puedan modificar el tiempo de ajuste, dejarlo libre, a que la gente se, como antes, dicen ellos, dejar el corredor inmobiliario en la inmobiliaria con el inquilino, que se van a poner de acuerdo, no se meta el Estado. Una mentira gigantesca que uno tiene que escuchar, que eso va a hacer que haya más mercados dando vuelta, etcétera. Bueno, esa es todo un montón de gente que, por ejemplo, escriben en los proyectos de ley, y esto lo hemos denunciado en el Congreso de la Nación, por eso lo digo, legisladores nacionales que toman, perdón por hacer propaganda que no habría que hacer, pero de Sonaprop, toman de Sonaprop, que Sonaprop es una plataforma que históricamente fue los clasificados de Clarín. Se transformó en una plataforma virtual, Clarín tenía ese paquete. Argenprop, que es la otra, era del diario La Nación. Son los dos grandes multimedios que armaron, dijeron, nos cansamos de ganar plata con esto, nos dedicamos al negocio inmobiliario, pusieron ese tipo de cosas. Esas plataformas, la de Sonaprop, se vendió a un grupo económico internacional, es de un grupo económico que se llama Quinto Andar de Brasil, aquellos que conocen, es la plataforma virtual de Brasil, que el 61% de su capital accionario, hasta nuestra última investigación, que era en diciembre, son de los fondos de inversión extranjeros que no son norteamericanos, no son capitales ni siquiera brasileños. Eso lo compraron ellos. El único socio argentino es Mercado Pago de ese grupo, de Sonaprop. Los legisladores nacionales ponen los datos en el artículo de ley, dice, vemos que hay un problema con el alquiler, según datos de Sonaprop. Es una barbaridad, o sea, no usar el INDEC, no tener una universidad nacional, cuando al Congreso de la Nación fueron 60 universidades, como 100 organizaciones de inquilinos, a hablar de todo el país, a decirle, estudien, viejo. Bueno, eso a los legisladores, estos que presentan esa ley. Proyectos de ley que decían, de una legisladora santafesina que da vergüenza ajena, deróguese. Y en los considerando habla que lo sacó de Sonaprop, que hay que derogar la ley, porque no se cumple la ley. Podés nombrarla, no hay problema. No sirve la ley, dice, no sirve la ley. Bueno, son barbaridades que uno tiene que escuchar y que lo tiene que ver. El otro proyecto de ley, que es el que presentó el bloque del Frente de Todos, centralmente acordado, hay un proyecto de Gioja muy interesante, que es el diputado por San Juan, que plantea mantener mucho de el 3 años, mantener un sistema de garantía público, una incorporación interesante, que el Banco Nación trabaje para ofrecer garantía. Un inquilino tiene problema para alquilar, ahí está el Banco Nación, para eso sirve el Banco del Estado, para una ayuda de este tipo. Total va a poner el salario, en garantía su salario, de lo que cobra, de lo que trabaja, no lo va a estafar. Y si hay problemas, es un problema social que seguramente habrá que atender. Otro articulado propone y dice, aquellos que tienen inmuebles para alquilar y lo alquilan, van a tener un incentivo fiscal. Nosotros no compartimos mucho esa idea, pero bueno, es bienvenido sea que eso sirva para que haya señores que tienen 3 o 4 inmuebles, 10 inmuebles, los pongan en alquiler porque tienen un incentivo, le damos un premio a ese señor para que haga lo que debe hacer. Y así como eso tiene una serie de cosas, un indicador de acuerdo al salario de los trabajadores, plantea un tope en el valor, o sea, no puede aumentar tanto. Esos son los que están dando vuelta. Vos me decís si puede haber otro proyecto de parte del gobierno nacional. No, lo que creo sí es que hay una presión del Fondo Monetario Internacional vinculado al blanqueo de capitales, que está vinculado al negocio de la construcción en la Argentina, siempre en Gran Buenos Aires, porque eso no llega acá. Por eso uno le dice a los rosarinos, a los santafesinos, ¿por qué le dan bola a esas cosas? Si ese dinero además no llega nunca acá. Es un dinero que se lo queda el conglomerado de poder de la República Argentina, los unitarios que se quedan con ese dinero. Entonces, ¿por qué pensar y sensibilizar en favor de ese tipo de cuestiones? Nos parece muy loco, no compartimos y no creemos. Y creemos que la presión que tuvo el presidente y Massa tiene mucho que ver con el Fondo Monetario Internacional. Seguramente lo estaban pensando. Creo que no derogaron y no hicieron nada porque dijeron no podemos hacer semejante barbaridad.
quiero entender que entienden que no pueden pasar por arriba de la Constitución Nacional y con un decreto de necesidad y urgencia tumbar una ley que tuvo tanto trabajo y que tuvo el intento de modificación hace menos de un año específicamente, donde hablaron, no recuerdo, pero 180 personas representantes de todas las entidades y de todos los sectores, y quedaron esos dos proyectos consensuados, que tiene mayoría el del Frente para la Victoria y que no va al recinto porque tiene miedo que el sector inmobiliario compre a gente y se dé vuelta a la votación. Esa es la verdad de la milanesa, dolorosa para los inquilinos de la República Argentina, que en verdad estamos pasando y soportando presión porque no sabemos qué vamos a hacer con el alquiler el mes que viene. Cierro con esto y cortito así hablamos de otro tema. Por allí en las mesas de amigos, de reuniones de amigos y que debatimos y charlamos de este tema, muchos de los cuales alquilan, ya sea para vivienda o para uso de alguna oficina o algún lugar para laburar, y se encuentran con todas estas problemáticas. Y muchas veces me dicen, lo que pasa, Juan, es que cada vez más políticos tienen, bueno, en este caso departamentos para alquilar, cada vez más políticos están en los mercados del ambiente inmobiliario y tienen departamentos y bueno, obviamente que van a salir a favor de eso, porque tienen bueno, en este caso sus temas allí, ¿no? Sus cuestiones económicas. No tengo certeza de políticos así. Sí conozco en Capital Federal, digo, a tipos que son del negocio inmobiliario que es grande la corporación inmobiliaria, están metidos en la política. El caso de Waldo Wolf, esos son conocidos empresarios de la construcción. Puede ser que acá haya gente que por izquierda o por derecha tenga más inmuebles, pero creo que es subestimar el problema de la especulación inmobiliaria en el mundo. Se nos viene un fenómeno que hasta los corredores inmobiliarios, que por decirte, vamos a suponer que convoca al presidente a una reunión del Congreso la semana que viene para discutir si hay una modificación en la ley de alquiler, y nos dicen, bueno, los inquilinos los invitamos para que vayan, y invitan a los otros. Hay 180 personas de los corredores inmobiliarios y hay 5 representantes de inquilinos. ¿Por qué? Pues no tenemos recursos para ir al lugar. Entonces aparecen las corporaciones. Pero esos actores, las corporaciones inmobiliarias, hoy viven un fenómeno de internacionalización de la vivienda, que tiene que ver con las plataformas, es el primer paso. Ustedes deben conocer lo que pasa en Berlín. En Berlín pasa que hubo un plebiscito, votó la gente, porque pasa este problema que hoy vive Buenos Aires, lo podemos vivir todo el país, que no tenemos dónde alquilar un inmueble. Cuando le pasa a la gente común, y mucho, eso pasa en Alemania, no tienen dónde ir a vivir, bueno, votaron que expropien a los fondos de inversión, que se compran todos los departamentos. ¿Quién se va a comprar los departamentos vacíos que hay en Puerto Norte? Un día va a dejar de ser negocio ese pasivo, van a dejar de exprimir a la gente, devaluar para que suba en dólares y vendérselo a tercero. ¿Quién los va a comprar? ¿De dónde va a salir? Si vos no generás riqueza, ¿de dónde sale? De afuera. Vienen los fondos de inversión y te compran esos inmuebles. ¿Qué vamos a llenar la ciudad de turistas? ¿Y a dónde van a vivir los 40 millones de argentinos? Claro. O sea, todo ese absurdo tiene un tope. El Estado Nacional debería velar para democratizar el acceso a la vivienda, por lo menos a una vivienda para cada uno. Después, si los suntuarios, si alguno quiere tener mucha, que la tenga, pero eso lo debe velar el Estado. Yo no creo que sea fruto ligeramente de la especulación. Sí creo, y acompañando lo que dicen tus amigos, yo también voy a las mesas de bar con mis amigos. Y te habrá escuchado eso también. Escucho, y por supuesto tengo que defender la ley. 7 de cada 10 piensan al revés, que la ley es mala. Ellos mismos, el tipo que alquilan, piensan que es mala. Sí, es mala. No se dan cuenta ni cuando van a pagar la cuenta que no, que es mentira. Es mentira. Aún la tiene ley, sus cosas, ¿no? Pero a pesar del indicador, creo que es malo. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que hay una cuestión de una cultura política decadente que no defiende la soberanía, que traiciona los principios populares, que está cada vez más metida, y que hay una clase política que vive en una burbuja económica
colgada de lo que es el salario del Estado, no entiende lo que es ser monotributista, no entiende que hay casi un 40% de la población que está en negro, no entiende lo que nos pasa a la mayoría, lo digo personalmente, o sea, la mayoría, yo soy monotributista, yo sé lo que es, cuando no vendés no podés tener recursos económicos y hay tipos que viven asalariados, viven en una burbuja, cobran 400, 500, 1.000.000, qué sé yo, cuántos pesos por mes y creen que esa es la vida de la gente. No, la vida de la gente es otra, en el marco de una transformación donde mucha gente también gana salarios demasiado grandes porque viven de servicios, en el medio de una transformación. Mucha gente que vive de servicios. No podemos vivir todo de servicios. Es malo para el país. El país es un país muy rico, pero que está atravesando una concentración de ingresos cada vez más galopante. Si eso se agudiza un día, va a quedar mucha gente desempleada. No se va a democratizar. O sea, y no vas a quedar en un trabajo formal. Si llega a ganar Macri, por ejemplo, con personas como la Bullrich, que un día tomaron la decisión de descontarle a los jubilados, les recortó a los jubilados, o tipos que entienden que hay que terminar con el empleo público y echar a un montón de gente. El empleo público es malo cuando el tipo que está en el empleo público no va a trabajar, pero no es malo en sí mismo porque yo creo que hay cosas, la recolección de residuos, miles de cosas que el Estado tiene que ocuparse para que exista en una sociedad, ese empleo del Estado, la salud, tantas cosas. Bueno, por ahí creo. Nire, voy a decir algo, una opinión de lo que decís, ya cambio de tema, y tiene que ver con esto que decía. Hay muchos chicos, 30 y chirola, que han salido de la universidad y se han ido a trabajar a alguna cuestión del Estado y no saben lo que es trabajar en lo privado, no saben lo que es trabajar de su profesión, porque, como decía mi abuela en algún momento, están prendido la teta a la vaca, decía mi abuela, claro, lo has escuchado. Bueno, y hay gente que y están preocupados viendo de un lado para el otro para dónde van, y lo voy a decir de esta forma, aprovechando esto que decía Nire, lo voy a decir yo, para no comprometerlo, de que están viendo a ver para dónde arranca y dónde está el viento mejor a favor, porque hay que ir ahí para asegurar el puesto durante 4 años más. Es terrible lo que pasa con muchos, no son pocos. Nire, dando vuelta a la página, contame la participación de ustedes en este frente de centro izquierda que se está armando. Estamos armando un frente. En primer lugar, yo vengo estando ahí ya hace un tiempo bastante largo, acompañando a Carlos Delfrade, que entiendo es una de las únicas personas que viene marcando las cuestiones centrales de lo que yo entiendo, la defensa de la soberanía, defender el río Paraná, defender los humedales, defender la riqueza del territorio, un pensamiento estratégico sobre las ciudades, terminar con el extractivismo urbano. ¿Qué es esto? Que dólares se queden con las cosas de la gente. Por ejemplo, todo lo que es Rappi, todo lo que es eso que uno ve dando vueltas, plataformas que se apropien. Si hay multinacionales atrás, yo estoy de acuerdo que lo haga, que todos entremos en la tecnología, pero que el Estado participe y controle, como los países inteligentes del mundo. O sea, uno lo dice como si uno fuera tonto. No, pará, en Alemania vos tenés un límite, están registrados quiénes son, se democratiza, no es que ese liberalismo, ese neoliberalismo se potencia de esta forma. Entonces, creo que Carlito Delfrade está planteando eso, está planteando en la provincia terminar con estos sectores concentrados que pactan todo. ¿Cómo puede ser que vos tengas legisladores que están acusados, que están complicados en el tema del narcotráfico o de la corrupción, y están allí, y la corporación política de 2 sectores políticos defiende que eso estén ahí? Yo creo que eso hay que terminarlo. Es un camino difícil el de construir una tercera fuerza en la provincia, pero hemos juntado sectores disidentes del radicalismo que se cansaron de que el radicalismo vaya hasta donde decían, mi límite es el PRO, dijo Alfonsín. Fíjate vos, hoy ya van allá, dicen cualquier cosa, van con Macri a cualquier lado, ya saben que es muy probable que si no va Milei por separado y van juntos, puede terminar que estén con Milei. O sea, ¿qué tiene que ver con ese pensamiento? Yo tengo orígenes irigoyenistas. ¿Qué tiene que ver con Irigoyen? O sea, vergüenza le daría, como dijo Griselda Tesio en una reunión en el comité departamental, la invitaron. Es la hija del gobernador, del último gobernador radical importante de la provincia de Santa Fe. Cuando sus primeras palabras fueron: la verdad que si mi papá estaría vivo le daría vergüenza que yo esté hablando en este lugar. Extraordinario, era para pararse a aplaudir. Sí, si no te sirve eso de ejemplo, viejo,
Además de eso, juntar sectores de la centroizquierda, disidentes socialistas, hay distintos grupos, la corriente clasista y combativa, y distintas organizaciones que estamos sumando todos los días. Posiblemente estamos hablando con Caruana, el secretario de Salud, que hoy entiende que está en crisis su lugar, y vamos sumando todos los días gente. El lunes 17 a las 10 de la mañana en el Bar El Cairo lanzamos la mesa política, que intenta también ser una cosa distinta. No es un conjunto de candidatos, es un conjunto de personas que entendemos que hay que pensar distinto la provincia de Santa Fe, que no nos da el cuero para llevar un candidato a gobernador porque no sabemos que no tenemos recursos. Hoy estábamos hablando de que uno quiere conseguir la propaganda pública, esa de la cartelería, para que tenga visibilidad. Está todo comprado por las grandes corporaciones políticas, uno tiene que pelear contra esa especulación también, habrá que ser inteligentes, talentosos. Entonces discutimos un nicho que es la ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Reconquista, la ciudad de Venado Tuerto, ahí estaremos plantados, legisladores provinciales, serán senadores, será diputado donde nos dé, sin inventar nada, racionales, gente que ha militado en causas y juntar nuestras causas de lucha. Aquellos como Carlitos del Frade que luchan por la soberanía en contra de el narcotráfico, esos actores políticos de tanta impronta, aquellos que pelean por la recuperación del río Paraná, como la Mesa de Recuperación del Río Paraná, esos compañeros, los compañeros ecologistas de la pelea de los humedales, causas, nosotros que trabajamos el tema de la vivienda, otros que trabajan el tema urbano, el tema de la mujer, representantes de esos sectores. Va a estar Claudia Balaguer con nosotros, que es una persona que pasó por la gestión pública, fue ministra de Educación, y se habla del diálogo, y se habla de que no es corrupta, y se habla de que defendió una mirada progresista de la educación. Valorable, terrible. Mercedes Meyer, una luchadora feminista, defensora de la soberanía. Todos nuestros candidatos van a ser ese tipo de personas que están embanderados con causas nacionales y populares. Es difícil siempre, cuando vos sos un partido pequeño, cuando sos una tercera fuerza, construir y ganar en eso. Pero creemos que estableciendo el diálogo con otras fuerzas, sectores disidentes del peronismo, con quienes tenemos mucha coincidencia a pesar de que tienen otro partido, con los compañeros de Ciudad Futura, con quienes tenemos muchísima visión, pero no entendemos a dónde van. Nosotros nos gustaría que estén trabajando junto con nosotros en ese espacio. No, nosotros estaríamos dispuestos en compartir cosas con ellos, si es que entendemos que no debe ser yendo al carro del ganador de ninguno, sino que hay armando cosas alternativas y creyendo que existe la posibilidad de una tercera fuerza democrática, popular, que defienda la soberanía, ocupar ese lugar vacante que dejó Pino Solanas, Alcira Argumedo en el Congreso de la Nación en el próximo año. En eso estamos aspirando. Gracias, Nire, por la visita. Muchas gracias a ustedes. Nire Roldán, charlando con nosotros de Concejalía Popular, del Frente de Inquilinos Nacional. Nos quedan un poco más de media hora de programa y tenemos muchísimas cosas para compartir. Ya con Ariadna analizamos todo lo que ocurrió en el PRO en estas últimas 24 horas luego del anuncio de Larreta. ¿Por qué